buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por atravesar todo lo que fue, atravesar hace un rato la ciudad. Creo que casi todos les pasó lo mismo. El tráfico por acá alrededor caótico, así que muchas gracias en la mitad de la semana, además con la cantidad de actividades que tenemos todos. Es un momento especial para hablar de esto y porque además creo que todos participamos de alguna manera, algunos contándolo, otros entrenando, otros preparando, otros jugando, otros dirigiendo probablemente el deporte de autocontrol por excelencia. No tengo ninguna duda, y eso que hay un montón de deportes de contacto. Este debe ser seguramente el principal. Andrés Dal Lago, que además trabaja con el alto rendimiento, algo que voy a explicar en un ratito, para que quede claro, porque si no parece que solo vamos a hablar de alto rendimiento. Y me parece que es una ocasión propicia en tiempos en los que además el reglamento cambia, evoluciona, avanza, en los que las frustraciones están al máximo y asistimos todo el tiempo a deportistas que nos cuentan la cantidad de situaciones de muchísima presión que atraviesan, de frustraciones, de fracaso, de volver a levantarse. Creo que estos tiempos más que nunca se está hablando del tema, Andrés, y de Simone Biles para abajo, para arriba, izquierda y derecha, aparece todo el tiempo. Y me parece que este manejo, el de las emociones, adentro y afuera de la cancha, porque aparte después nos vamos a casa, nos vamos a la escuela, nos vamos al laburo, es un gran momento para hablar de esto. Él se va a ocupar de todo, yo solo después al final, si alguien que tiene alguna pregunta específica, pero durante, Andrés los invita a que participen abiertamente, y cada vez que alguien quiera interrumpir o preguntar algo, por favor, hágalo, no lo dude, está autorizado por Andrés desde el inicio. Gracias de nuevo, se quedan con Andrés Dal Lago. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Gracias por haber venido, ¿verdad? Un caos de tránsito, eso es cierto. Dentro de la presentación, siempre aclaro, para mí, el primer punto y el más importante es empezar a ver la psicología más allá de la solución de los problemas. Sigue siendo igual para nosotros difícil, porque siempre pensamos en psicólogo para cuando tengamos un problema. Si lo pensamos en el deporte, lo seguimos pensando para un problema. Cuando pasa algo, cuando no estás jugando, cuando tenés una lesión, si se escucha bien, ¿no? El audio. Sigue siendo difícil para nosotros pensar en que es un aspecto más a desarrollar. Como desarrollamos lo físico, como desarrollamos lo táctico. Empezamos, quizás, con todas estas charlas, ¿sí?, a, primero de todos los aspectos, a trabajar esto, a pensar que la psicología nos puede aportar mucho en nuestro crecimiento, no solo en salir de un problema. Si no lo separamos, si no tengo un problema no tendría mucha razón de ser, ¿sí? Hoy, el tema que me pidieron, y agradezco la unión porque me parece súper importante que no solo que se trabaje el tema del autocontrol, sino que se aclaren muchos conceptos. En el mundo rugby hay muchas cosas confusas por ahí, ahora vamos a hablar sobre esto, muchos conceptos que por ahí no están claros. Entonces, antes de trabajar, primero hay que saber qué es lo que hay que trabajar, qué aspectos son los que hay que cambiar, cuáles no tienen que ver con el rugby, cuáles sí tienen que ver con el rugby. Entonces, como título busqué autocontrol y liderazgo. Intencionalmente no aparece la palabra violencia y demás, porque justamente quiero separarlo de todo lo que realmente tiene que ver con el rugby y con los aspectos que nos pueden hacer mejor. Habla de la gestión de emociones, fundamental. Siempre, emoción de dónde viene. Vamos a ir haciendo mucha ida y vuelta, es un espacio para pensar, ¿sí? Yo voy a traer algo de teoría, pero en definitiva lo que más me interesa es todo lo que generemos en ida y vuelta. ¿De dónde viene emoción? ¿Alguien sabe dónde viene emoción? De mi corazón. Sí. Ahí podemos decir que se produce en el cerebro, se asocia al corazón. La palabra emoción, etimológicamente, el origen de la palabra, viene de motere, de motor. Motor. Las emociones son nuestro motor. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos porque tenemos emociones. Razonamos, es cierto, la razón nos da el timón para decir vamos por acá, pero el motor son nuestras emociones. Si una persona pasa corriendo por acá, no sé qué, pero seguro tiene un estado emocional. Bronca y está saliendo a correr a alguien que le hizo algo y le quiere ir a pegar. Miedo, y vemos que atrás lo está corriendo un ladrón o un león, ¿sí? Entusiasmo, amor, y está corriendo a darle un afecto a alguien. Un abrazo, es una cuestión afectiva, pero seguro hay una emoción. Lo que nos mueve son las emociones. Lo que pasa es que como todo motor necesita gestión, ¿sí? No existe un motor que no tengamos que aprender a manejar. Tener un auto veloz o una moto veloz, pero no sabes frenar bien y no sabes gestionarlo bien, sería un problema. Entonces vamos a hablar de emociones, de la gestión de emociones. Son nuestro motor. En el deporte ni hablar, pero en la vida. Si estás apagado emocionalmente, difícilmente hagas algo. Entonces, importantísimo entender de emociones
entender cómo despertarlas, pero también cómo controlarlas, cómo hacer que esas emociones jueguen a mi favor y no en contra. Pero voy a empezar con una pregunta específicamente sobre violencia. ¿Sí? ¿Creen que hoy en día hay más violencia social? ¿Creen que en la sociedad hoy en día hay más violencia? Bueno, ahora van a participar ustedes, no me van a dejar solo. ¿Sí? Entonces, les voy a hacer levantar las manos. ¿Quiénes creen que hoy hay más violencia de la que había muchos años atrás? Más violencia hoy en día. Levanten la mano un poco más jugado, vamos. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes creen que hoy hay menos violencia que la que había décadas atrás? 3. 3 a muchos. ¿Sí? Felicitaciones a los 3 que ganan. ¿Sí? Es drástica, no apenas significativa, es drástica la caída de la violencia que hubo en la sociedad nuestra en la actualidad con respecto a la antigüedad. Tremendo, de generación a generación la violencia va bajando abismalmente. Tomás 3 generaciones atrás, los niveles de violencia social eran tremendos comparados con los niveles de hoy. Sin embargo, no es nuestra sensación. Muchas manos a 3. 15 a 3, 20 a 3 habrá sido. ¿Por qué tanta diferencia? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto? Los invito a ver una charla TED muy interesante, ¿sí? De un psicólogo de Harvard, se llama, ahí lo tienen, Steven Pinker. Él es un canadiense. Da una charla TED fantástica sobre la violencia. Me parece que se ve menos. Ah, bueno, pero por ahí por la afirmación. No hay problema. Y habla sobre cómo la violencia cayó, pero que nuestra sensación es todo lo contrario. ¿Por qué? Por los medios de difusión, porque están todo el tiempo hablando de un hecho, porque ocurre un hecho de violencia y lo vemos cientos y cientos de veces, lo hablamos, nos llega por el celular, por las redes sociales, por todo eso ha hecho que se multiplique en nuestra cabeza. Pero los niveles de violencia han caído drásticamente. Pensemos un poquito para atrás. No me crean a mí, no le crean a Pinker. ¿Sí? Pensemos un poco. La generación de nuestros padres, ¿sí? Para los más grandes, para los más chicos, por ahí la generación de nuestros abuelos, sufrían violencia todo el tiempo. Sufrían violencia en la escuela, sufrían violencia en todos lados, sufrían violencia del entrenador, se permitían cualquier tipo de barbaridades. Los niveles de violencia que han cedido en torno, por ejemplo, al racismo. Niveles de esclavitud, niveles de tortura, niveles de violencia verbal que se permitía en todo nivel. Mi padre me contaba, en la escuela hasta el sacerdote a veces le pegaba. Cuando era, en algún momento decía, ¡pum! Y castigos físicos, arrodillarlos o pegarle con la regla en la punta de los dedos. ¿Cuántas veces? Con el puntero. Con el puntero. ¡Pum! Imagínense, hoy nos parece una aberración, ¿no? Que el profesor te pegue, que el sacerdote te pegue un sopapo, la cantidad de veces, fue pupilo en un colegio de cura, dice la cantidad de veces que se ligaba un sopapo a alguno que contestaba mal, pero eso es lo de menos. La violencia sexual que había, ¿cuántas cosas soportaban las mujeres? Y vamos más atrás, la violencia que recibieron los indios cuando llegaron acá, la violencia que había en todos los lugares, el ser humano fue erradicando la violencia de una manera abismal. Si uno ve las estadísticas, cómo ha bajado la violencia, es impresionante cómo ha bajado la violencia en nuestra sociedad. Quiere decir que algo estamos haciendo muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo muy bien? Conciencia. Nosotros siempre cambiamos por conciencia. ¿Por qué disminuyó la violencia? Por conciencia. ¿Sí? A la inteligencia artificial le pedí que me haga una imagen, ¿sí? De un padre fumando con un bebé y hizo esta imagen. ¿Sí? ¿Por qué elegí esta imagen? ¿Por qué creen que elegí esta imagen? Porque es como si el bebé mama lo que hace padre. Bien. ¿Hoy vemos esta imagen? No, claro, hace 20 años eso estaba todo el tiempo en todos lados. Exacto. Pregunta, ¿la gente era más mala? ¿Los bebés nacían más malos antes que ahora? ¿La gente era más mala? ¿Había más cantidad de gente mala? No, había más conciencia. Hoy parece una barbaridad que vos fumes al lado de un bebé. Hoy parece una barbaridad que fumes en el auto con tus hijos atrás. Perdón. Toda la generación de nuestros padres, abuelos, se crió así. Hoy parece una falta de respeto y un acto de violencia. Montones de cosas que antes hacía, comentarios, chistes, acerca de la sexualidad, acerca del racismo, acerca del color de piel, montones de comentarios que antes eran totalmente permitidos. ¿Por qué? Porque la gente está generando conciencia. Conciencia del daño, por ejemplo, que genera el fumador pasivo. No se sabía, no era más malo el papá que fumaba con un bebé en brazo. No era más mala la mamá que fumaba en la mesa con los chicos ahí. Simplemente hoy se sabe, bueno, cuando la ciencia demostró que el fumador pasivo es dañado y que aunque vos estés fumando, el que está al lado también sufre,
Bueno, con esa conciencia obviamente no lo hago más. La gente cambia por conciencia. Si vos preguntás en cualquier lugar a una persona que cambió algo en su vida, no lo cambió porque estaba mal. Yo siempre digo, si preguntás a alguien por qué dejó de fumar, yo podría levantar la mano, yo dejé de fumar. La respuesta a veces más básica es porque me hacía mal. ¿Por qué dejaste de fumar? Porque me hacía mal. ¿Cuánto fumaste? 33 años. Ah, no sabía durante 33 años que te hacía mal. No, lo que pasa es que un día, un susto, tuve un infarto, se murió un amigo, pasó. Ah, bueno, ok. Algo te hizo tomar conciencia. Entonces, no cambiaste porque estabas mal. Cambiaste porque tomaste conciencia de algo. A mí me gusta una frase de Marx que dice, el hambre no genera la revolución. La conciencia de por qué hay hambre genera revolución. Hambre había antes. En un momento alguien dijo, es por esto y genera una revolución. Siempre cambiamos por conciencia. Siempre. Entonces, si queremos realmente cambiar la violencia a nivel social, y todavía no estoy hablando del deporte, menos del rugby, estoy hablando de la sociedad. La sociedad está haciendo algo que está buenísimo. Lo empezó a hacer hace muchísimos años, que es generar conciencia. Había bullying antes, no se sabía que había bullying cuando yo era chico. Ocurrían acciones que hoy llamaría bullying, no había bullying. Si no existe algo, no se puede prevenir ni trabajar. Luego viene la conciencia, decir, a ver, esto está mal, esto genera daño, tantos años después esto todavía sigue. Ah, bueno, ok, listo. Entonces, hagamos algo. La conciencia genera el cambio. El problema puede existir hace un montón, cuando hay conciencia se genera cambio. Con lo cual, sintetizando, lo que tenemos que hacer es esto. Y felicito a la Unión y a todas las acciones que se dan para generar conciencia. Cuando hay conciencia hay cambio. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, paramos un poquito la pelota y decimos, pará, esto no está bien, fíjate, esto trae consecuencias. Claro que vamos a cambiar. Los de antes no eran más malos. ¿Sí? Piensen en esta foto. No eran más malos. Simplemente no sabían el daño que estaban generando. Ahora se sabe, bueno, ahora tenés otra responsabilidad, porque ahora sí lo sabes. Ahora sí tenés conciencia. Entonces hoy, si vos te pones a fumar con un bebé en brazo, y hoy tenés una responsabilidad distinta, porque hoy lo sabés. Hoy la ciencia te está ayudando y te está diciendo, mirá, el pasivo también sufre ese bebé, ok, listo. Entonces, eso cambia la violencia. ¿Sí? Entonces, queremos menos violencia a nivel social, trabajemos más la conciencia, tengamos más momentos en los que nos sentamos y nos ponemos a pensar qué podemos hacer mejor. Ahora vamos a meternos en el mundo del deporte. ¿Sí? Ahora hago otra pregunta, antes hablé de la sociedad, vamos al deporte y específicamente vamos a lo que nos reúne acá. ¿Sí? Algo que nos gusta, algo que amamos, si no, no estaríamos acá, que es el rugby. Y la pregunta ya, concreta, ¿es el rugby un deporte de violentos? No. ¿Alguien dice sí? En el medio de la sala. ¿Alguien dice sí? Yo digo que sí. Bien, me encanta que diga Para mí sí. llegué tarde, perdón. Ningún problema. Para mí sí. Perfecto. Ahora que hay conciencia, yo me di cuenta y dejo ser violento, pero para mí sí era un deporte de gente violenta. Bien. Es una opinión. Ahora vamos a ver qué se puede hacer al respecto con aquellas cosas que sean violentas. Si todo pertenece al rugby. Vamos empezando, pero me encanta que haya levantado la mano. ¿Sí? ¿Es el rugby un deporte violento? Voy a agregar otra pregunta. ¿Qué piensa la sociedad? Ahora ampliemos el círculo. Ahora vamos a salir por Pellegrini. ¿Les conté que vamos a hacer eso? Vamos a salir por Pellegrini, vamos a parar gente y le vamos a preguntar, ¿qué opinas? ¿El rugby es un deporte violento? ¿Con qué opinión nos vamos a encontrar? ¿50 y 50, 70, 30, 80, 20? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Va a ganar que sí. Porque acá en la sala lo dejaron solo, muchachos. Vamos. ¿Va a ganar que sí? 90 días un buen negocio. 90 días firmo. Firmo. Bien. ¿Por qué? Hay un espacio para pensar, no una charla. ¿Por qué? Porque no se conoce todo en realidad. No se conoce del todo en realidad. Porque no se conoce del todo el rugby, es una explicación. ¿Vos querés ampliar? Porque lo que se ve afuera parece violento, pero ahí también, te lo defiendo, un deporte de contacto. Ah, me encantó. Ahí yo le dije, el de estas cosas y yo te iba a decir algo con respecto Casi a te eso. olvidás. Yo creo que el error también es nuestro. Bien, excelente. ¿Por me qué encanta hay eso. contacto? ¿En qué? Te sigo. Innovación. Si ¿Eh? en rugby vos tenés que avanzar. El error también es nuestro en los conceptos que usamos. No es un deporte de contacto, es un deporte de evasión, puedes decir tranquilamente. Bueno, Si bien. van al rugby, para Podemos hablar tenés que ir a los espacios. Bien, perfecto. Podemos hablar de cómo utilizamos el lenguaje, como decir. Perdón, voy de atrás y... Con respecto también, la sociedad puede entender el rugby como violento por falta de información, que lo estaba diciendo, que es lo mismo que tenían las personas anteriormente que no les generaba conciencia. La conciencia se genera a través de información. Pero a su vez, esa información no sabemos si es benévola o malévola. O sea, puede ser que nos generen conciencia para cosas malas o cosas Bien, buenas. perfecto. Bien. Entonces,
lo digo por si alguno no lo escucha bien, por falta de información, por falta de conciencia. No sabemos si siempre la información es buena, después tenemos que ver si suma o resta. Bien. ¿Por qué tendríamos afuera una opinión de 90? Sí. ¿Por qué nos podríamos encontrar con una... Vamos a hablar de una disparidad, no importa quién tiene razón. Hay un dato que es indiscutible. Acá adentro opinamos distinto que afuera. Por un historial de sucesos fuera de la cancha. Por un historial de sucesos fuera de la cancha. Bien, quiere decir que el imaginario social tiene mucho más que ver con lo que pasa afuera que con lo que pasa adentro. Que después viene de lo que ocurre afuera. Bien, puede ser. El caso más puntual que llevó a crucificar al rugby como violento, Fernando Báez. Bien. Hechos puntuales, siempre hay hechos que marcan un antes y un después. Creo que ese fue el punto. Bien, de esa tragedia, indudablemente esa tragedia golpeó duro, ¿sí? En este sentido aumentó, yo creo que también es un dato bastante indiscutible, que aumentó la percepción social de violencia ligada al rugby, puede ser. Después si es justo o no es justo, otra discusión. ¿Sí? Es que el rugby no es violento, ¿no? Hay personas que son violentas que juegan. Bien. El rugby no es violento. Bueno, lo lindo es que armé un lío bárbaro, porque no estamos muy de acuerdo. Y encima que no estamos muy de acuerdo dentro de la sala, si salimos sabemos que nos vamos a encontrar con una diferencia abismal. ¿Alguien más quiere decir algo? Lo que pasa, Andrés, yo tengo mi nene juega, está en 7 años. Y yo veo los videos, acá está Claudio, gente más grande, los videos de los años 80, partido internacional, y voy a decir, yo no quiero que mi hijo juegue ese deporte que yo veo en los videos de los años 80. Creo que el rugby ha cambiado sus reglas como para ser un deporte mucho más leal y con menos lesiones y menos peligroso. Bueno, fíjense qué interesante, porque acá hay un grupo de gente muy ligada al rugby. ¿Sí? Gente que seguro tiene mucha trayectoria en esto. Tenemos distintos puntos de vista. ¿Sí? A veces tiene que ver con el rugby, por ahí con el rugby de antes, otras veces tiene más que ver con lo que está afuera. Todos sabemos que nuestra imagen de violencia ligada al rugby no es la misma que la que puede tener la sociedad, pero también tiene que haber una explicación de por qué pasa eso que pasa. Bien, los más chicos, algunos se animan de los que están practicando rugby, ¿qué opinan? No nos vamos de acá hasta que no opine alguno. Y hay sanguchitos. Vamos, ¿sí o no? De los que lo practican, vamos. Sí, que es lo mismo, nomás que por mala fama se ve como violento el rugby. Bien, ok, entonces tiene más que ver con una cuestión de fama que se ve así, mala fama, una mala imagen social. Bien, bueno, Igual vamos yo a creo que avanzar. el fútbol es más violento. ¿El fútbol es más violento en qué sentido? No en el juego, pero todo el ambiente del fútbol. Bien, Mucho más violento bueno, que entonces, el ambiente. excelente, entonces tenemos que hacer distinciones. Cuando hablamos de un deporte es el deporte, el que mira el deporte, lo que pasa con los jugadores afuera de la práctica del deporte, qué podemos cambiar en el deporte, qué ha cambiado en el deporte que ayuda. Fíjense que tenemos un montón de debates instalados, ¿sí? Un montón. La opinión del que lo conoce, la opinión del que lo mira de afuera, ¿sí? Ya indudablemente eso genera una disparidad. Sigamos avanzando un poquito. Primer punto, que la inmensa mayoría de las personas no distinguen porque ya es técnico y generalmente una de las palabras técnicas las utiliza sin demasiado criterio y es lógico, como muchas veces hablamos de palabras médicas que por ahí un médico te dice sí, no es así, pero bueno, no, bueno, está bien, o palabras legales, lo que sea. Cada profesión tiene sus distinciones y normalmente cuando el lenguaje de la ciencia es utilizado comúnmente, vulgarmente, se utiliza de distintas maneras, pero está bueno aclararlo. Decimos, vamos a ver dónde estamos parados porque esto nos va a servir, porque si queremos mejorar tenemos que ponerle nombre a las cosas y tenemos que saber dónde hacer foco, dónde no hacer foco, qué es lo que sí tiene que mejorar y qué es lo que es un problema distinto, que no pertenece a lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? Primera distinción, violencia de agresividad instrumental. ¿A qué les suena? ¿Qué diferencia hay entre violencia y agresividad? Incluso yo ayudé poniéndole agresividad instrumental, que es un término. Pero vamos a hablar de agresividad y violencia. ¿Qué diferencia creen que hay entre violencia y agresividad? ¿Es lo mismo ahí en agresivo, ahí en violento? ¿Qué diferencia hay entre hablar de un deporte con agresividad o un deporte violento? ¿Es lo mismo? ¿Alguien se anima a distinguir? Aunque se equivoque, no estamos para no les pregunto para exponerlo, al contrario, es para que podamos debatir juntos. El que busca la violencia busca hacer un daño. La otra persona es agresivo porque lo es, pero el que busca violencia busca hacer un daño. El que busca violencia busca hacer un daño, perfecto. ¿Y la agresividad, cómo la definirías? Como una reacción. Como una reacción. Como alguien fuerte que va... Bien, estamos muy cerca. Con determinación.
Muy cerca, excelente, muy cerca. Una persona que sabe lo que quiere. Y vas a jugar el deporte al contacto a la máxima agresividad permitida dentro del reglamento. Excelente. ¿Y la violencia? Daño. Generar un daño. Bien, fantástico. No lo usamos como... No los diferenciamos los términos, los solemos usar como sinónimos y eso también nos daña. Como siempre, ¿sí? Una mala utilización de la información complica, ¿sí? Indudablemente. Y esta es una de las explicaciones de por qué si salimos y le preguntamos a la sociedad si piensa que el rugby es un deporte violento, porque va a mezclar violencia con agresividad. Entonces, como va a estar todo mezclado, va a decir, eso que yo vi que hacen, y claro, ¿cómo después no van a ir a pegarle a alguien para estar mezclando dos conceptos que son totalmente distintos? No lo sé, como tampoco sé de medicina, le llamé una enfermedad a algo y creo que él tiene la misma enfermedad que yo porque el síntoma es parecido, el médico dice, está equivocando. Bueno, yo no tengo por qué saberlo, ahora sí, porque ustedes son parte del rugby. Lo están jugando, lo están dirigiendo, son personas que toman decisiones en la unión. De alguna manera todos los que están acá están porque pueden generar, ¿sí?, algún cambio de alguna manera, desde adentro, de afuera de la cancha, a nivel más político, a nivel más del terreno de juego, pero por eso están acá. Entonces para mí sí es importantísimo que ustedes tengan una correcta definición de los términos. Hay un autor que tuve que consultar cuando recibí muchos pedidos de notas, de entrevistas y demás, cuando pasó desgraciadamente lo que contabas vos de este chico Fernando y esa tragedia, y me iban a preguntar, y como psicólogo trabajaba en rugby, la pregunta venía de cajón y quería estar más formado para dar respuestas del tema, y averigüé quién era la persona que más se dedicaba, y uno de los autores y de los investigadores más importantes del mundo es un español que curiosamente se llama José San Martín todos juntos, ¿sí? Es un catedrático de la Universidad de Valencia, catedrático de la Facultad de Psicología, experto en violencia, y el libro es muy interesante porque habla de las claves de la violencia social, pero dos frases que a mí me quedaron grabadas en la cabeza y que creo que explican todo y ojalá para ustedes también sean útiles. Agresivo se nace, violento se hace. Ese es el resumen del libro, no lo compren, ya está, ¿no? Pero fíjense que esto te explica todo, porque en la confusión, y cuando pasan estos hechos que marcan la historia, y no, lo de Fernando no fue la única tragedia, quizás fue una de las peores del último tiempo, pero no fue la única, ni fue la única situación de sufrimiento de alguien en un contexto de violencia. La gente mezcló todo, después podemos ver que seguramente, mira que hay cuestiones políticas y demás, puede ser, pero si no hay información es más fácil que, si dejar la puerta abierta se mete cualquiera. Cuando hay información se pueden acomodar un poquito mejor las cosas y diferenciar qué es una cosa y qué es la otra y qué es lo que hay que modificar y demás. La agresividad es instintiva, agresivo se nace. Nuestro cerebro animal nace con instinto agresivo. ¿Qué significa eso? Que va a pelear por lo que quiere, por su territorio, va a defender a su cría, va a defender lo suyo, se va a defender a él. ¿Sí? La leona, el perrito, ¿sí?, la jirafa, nosotros todos tenemos instinto, exactamente, porque tiene que ver con un principio básico de la supervivencia, de pelear por lo que queremos, por nosotros, por nuestro territorio. Se meten en tu casa, va a defender por eso, va a defender tu territorio. El animal, cualquier animal defiende su territorio, defiende a su cría. Lo vamos a tener igual, porque si no en algún momento si pará, si los que juegan al rugby hacen esto, yo no quiero que mi hijo juegue al rugby. Claro, los que juegan al rugby, ¿qué hacen? Salen a golpear. Mira, no va a ser por el deporte, puede ser por otras razones. Y no digo que no pase, pero no tiene que ver con la práctica del deporte. Primero, el deporte no lo hizo agresivo. La agresividad está igual. La agresividad es como la sexualidad. Puede ser algo que traiga muchísimos problemas, por supuesto. Pero vaya donde vaya, la sexualidad te lo vas a llevar. ¿Sí? La tenés que educar, tenés que autocontrolarla. Por eso el título de la charla tenía que ver con el autocontrol, por supuesto. Como sistema educativo, padre, escuela, tenés que hacer algo para que el chico maneje mejor la sexualidad. Sí. Pero su cerebro va a ser sexuado igual. ¿Sí? Después le tendrás que ayudar a controlarlo. Bien, lo mismo pasa con la agresividad. El instinto es igual. O sea, el nene va a pelear por el baldecito. Y nadie peleó por el baldecito, el rastrillito en el jardín, ¿ustedes? ¿Y qué hacías cuando se lo dejabas al otro o se lo trataba de tironear? ¿Nadie tiene hermanito acá? Sí. ¿Qué hacías con tu hermanito cuando te quería sacar el juguete? O cuando venía el amiguito que agarraba el juguete, que vos no sabes nunca, pero ese juguete ese día lo querías. ¿Qué hiciste? A uno le meto un sopo al otro a veces. Obvio. O le pegaba con el juguete. Exactamente. O lo mordés. Después te dicen que no. ¿Sí? Después te dicen que no se puede morder más a nadie. ¿Sí? Pero bueno, lo dejamos morder y hacemos otras cosas. Bueno,
el deporte de contacto, educa un instinto que igual lo vas a tener. Querías peleamos por lo nuestro, el ser humano toda la vida peleó por lo nuestro. ¿Qué hacen los deportes de contacto? Te educan el instinto, todo lo contrario de lo que estás pensando socialmente. Tu hijo no va a ser agresivo porque juegue rugby o fútbol americano o fútbol, ¿sí? No va a ser agresivo, o boxeo, ¿sí? No va a ser agresivo por el deporte de contacto. Agresivo es porque lo tienen naturalmente, ¿sí? Algunos más, algunos menos, bueno, como todas las cosas, ¿no? Como todas las cuestiones se desarrollan por alguna razón más en uno en otro, pero el instinto está. El deporte de contacto al revés, lo educa. Las artes marciales no te hacen agresivo, te educan para que vos autocontroles ese instinto y pelees dentro de reglas de juego. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Es una educación. Sí, está bien, vas a pelear por lo tuyo, pero ya no vas a ser como el baldecito de jardín que lo mordés, le tirás el pelo, ¿sí? Y le pegás con el rastrillo en la cara, no te vamos a dejar que hagas eso. Va a haber reglas, vas a tener que educar tu instinto, vas a tener que hacerlo de determinada manera, te vas a frustrar y vas a tener que educar tu frustración, no vas a poder reaccionar, vas a volver a frustrarte y vas a tener que volver a autocontrolarte frente al árbitro y vas a tener que volver a autocontrolarte frente al entrenador. Entonces en realidad te está educando un instinto agresivo, ¿sí? Los hombres tenemos un impulso agresivo más grande, somos más propensos generalmente a este tipo de deportes, en promedio, todos en promedio, sí, perfecto, y nos gusta más, puede ser, y el deporte te educa. Si no lo haces ahí, lo vas a hacer de otra manera, el instinto va a venir. Violento se hace, y esto es interesante. Entonces él estudió qué es lo que caracteriza a los actos de violencia, qué es lo que genera violencia, que la violencia, como bien dijo acá mi colega, tiene que ver con la intención de daño. La violencia tiene que ver con la intención de daño. Se puede mezclar cuando no controlas el instinto agresivo dentro de las reglas de juego, cuando no sabes pelear por lo tuyo, sí puede venir, pero va a venir igual en todo momento y en todo lugar. Pero la violencia tiene que ver con la intención de hacerle mal a la otra persona. Pueden convivir, no deberían, puede pasar, pero esas son dos cosas distintas. Vamos al fútbol, al deporte. La disputa de la pelota con agresividad, querer saltar más alto, querer llegar antes, es tu instinto, es tu energía. Perfecto. Si yo me enojé con él porque le tengo bronca, voy atrás y le pego una patada para lastimarlo, ahí es violencia. Pero no es lo que te educaron en el deporte, no le eches la culpa al deporte. ¿Sí? Si vos querés pelear el scrum y querés ganar el scrum, si querés saltar más alto y ganar la disputa del juego aéreo, perfecto. Ese es tu instinto de superación, de hacerlo mejor. Ahora, si cuando estás en el piso le querés pegar para golpearlo porque le tenés bronca por alguna otra situación, eso es violencia, pero eso no es lo propio del deporte. El deporte ahí no tiene que cambiar su regla. Sí la tendrá que cambiar en algún momento donde hay algunas cuestiones que pueden lastimar al otro, no intencionalmente, quizás porque, bueno, se va perfeccionando la ciencia y se guarda que si haces esto de esta manera puede lastimar, bueno, es parte de la perfección, ¿sí? Pero no tiene que ver con la disputa, con ese instinto de querer ganar el territorio que está siempre en el ser humano, siempre. Lo que pasa es que se hace más visible en los deportes de contacto que en el tenis. Pero en el tenis también hay agresividad, por pelear por vos, por el territorio, por querer ganar, ¿sí? Cuando tenés un mal manejo de la frustración, terminarás reventando la raqueta contra el piso y ahí sí será una situación de violencia. Pero no es lo propio del deporte, no tiene que cambiar el deporte, ni tenés que dejar, que es el mayor error que yo creo que se generan por estos malos momentos, estos malos hechos, que generan a su vez también una mala imagen social del deporte, que es donde vos decís, entonces no lo voy a mandar a mi hijo ahí, al revés, tenés que mandarlo a que haga artes marciales, porque si hace artes marciales bien, no se va a pelear más, se va a pelear menos, va a tener un mejor, si va a un buen entrenamiento de artes marciales, son los que menos se pelean, porque son los que tienen más educado el autocontrol, y solo tienen la disputa controlada dentro de las reglas del juego, sin ninguna intención de daño, se abraza y se va abrazado después de la otra persona, porque no tiene intención de daño. Si no lo sabe manejar, vendrá, y será otro trabajo, pero no tiene que ver con la práctica del deporte. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Entonces, hay para trabajar un montón. Entonces, San Martín, este autor, se puso a investigar qué hay detrás de todas las situaciones de violencia del ser humano a lo largo de la historia. Siempre hay una percepción de inferioridad con respecto al otro. Repasen todas las situaciones de violencia. La situación de violencia siempre es ejercida, ¿sí? Cuando no es uno a uno, una situación accidental, siempre es ejercida a nivel social de verde con amarillo, verde se cree superior a amarillo. Siempre. Cuando hubo situaciones de machismo, el hombre se explicaba de alguna manera cierta superioridad con respecto a la mujer. Cuando fue el blanco con el negro en el racismo, se lo explicó de alguna manera
cuando los alemanes lo hicieron con la religión judía o con el pueblo judío, lo hicieron porque de alguna manera siempre el origen de la violencia es explicarte que el otro es menos por alguna razón. Pero porque se siente amenazado por el que pareciera que es menos. Porque... Bueno, después uno podrá ver amenazado o no, simplemente porque en algún momento nosotros decimos nosotros somos mucho mejores que los de la sala de al lado. ¿Alguien vio la película de La Ola? Bueno, es una película que se la recomiendo para los que no la vieron, es una historia real. Un profesor en Alemania se pusieron a discutir hace no tanto si realmente era posible que vuelva a pasar algo como el nazismo. Y entonces empezaron a ver si ellos podían de alguna manera empezar y empiezan a trabajar la superioridad, que tenían que caminar distinto, empezar a sentirse mejores, mostrar que ellos eran un aula. Empezó medio como un juego hasta que se les fue absolutamente la mano. Pero todo el origen de la violencia era hagamos algo para sentir que nosotros somos superiores a los otros. Pongamos un nombre, tengamos un símbolo, caminemos de una manera que no seamos como el resto. Y cuando empezás a diferenciarte y vos te empezás a sentir superior al otro, ahí es donde está el germen de la violencia. Después uno podrá decir por qué pasó eso, será otro cantar, pero fíjense que no hay situación de violencia social en la que alguien no se haya sentido superior al otro. Cuando los españoles vinieron acá, era el pueblo más avanzado, podían cruzar el Atlántico, podían hacer todo. Yo estudié en la Facultad de Salamanca un posgrado y el cartel arriba decía desde 1280 y algo, creo que decía el cartel. Yo pensaba, faltaban 200 años para que descubran América y ya tenían una universidad. Ahora, sin embargo, cuando llegaron acá dijeron, los indios no tienen alma, los indios les podemos hacer todo. Y a partir de ahí vino toda la violencia que vino. Los podían robar, saquear, sacar lo que sea, violar a las mujeres, no tienen alma. Desde el momento en que el ser humano se siente que el otro es inferior, ahí. Entonces vos decís, bueno, no lo mando a mi hijo a jugar al rugby, a ver sale violento y estás todo el tiempo haciendo comentarios de superioridad con respecto a el otro. Por su condición social, por el género, por la piel, por lo que sea. Estás generando 10 veces más violencia, o sea, todo confundido. Todo lo que nosotros hagamos para mostrar una diferencia, nosotros versus ellos, donde nosotros somos mejores, eso sí genera violencia. Es el origen de la violencia, o el germen. Después podrá flotar antes o después. Pero siempre hay una desigualdad donde uno se siente que está por encima del otro. Ese es el origen de la violencia. Siempre. Nosotros no somos como ellos. Y ahí está empezando a sembrar que en algún momento se dispare el germen ese. Ahora, ¿hay factores de riesgo propiamente en el rugby? Sí. Factores de riesgo que pueden llevar a algo que nosotros no queremos que ocurra. O sea, vos no manejás para chocar. ¿Podés chocar? Por supuesto podés chocar. Pero yo no salgo a manejar para chocar. ¿Sí? Y trato de tomar todos los recaudos para no. Pero hay factores de riesgo, siempre hay factores de riesgo. ¿Sí? Hay factores de riesgo en todo lo que hacemos. Si salimos a la calle hay factores de riesgo. Si manejamos en auto hay factores de riesgo. Si manejamos en una moto hay factores de riesgo, ni hablarlo. O sea, si viajamos en avión hay riesgo. O sea, todo tiene riesgo. El rugby tiene riesgo de pasar de un deporte que te eduque en la agresividad y que te eduque en el autocontrol de tus emociones, ¿sí?, a situaciones de violencia. No cabe ninguna duda que hay factores de riesgo, pero no son los propios del juego. No hay que erradicar el contacto, no hay que erradicar la agresividad en la disputa del juego, no hay que erradicar esa agresividad que te hace ser mejor en correr, saltar y empujar. No está ahí, porque es como querer sacar la mejor nota del curso o como querer ganar el partido de tenis. ¿Hay factores de riesgo de violencia que es lo que no queremos que ocurra? Ahora que está súper diferenciado. Claro que sí. Uno de los factores de riesgo con respecto por ahí a otros contextos deportivos es que la imagen positiva está muy basada en el cuerpo. ¿Sí? Y es cierto, el cuerpo del jugador de rugby normalmente tiene un entrenamiento en fuerza muy grande. Está entrenado para el contacto, bien entendido, para esa agresividad instrumental, pero guarda, porque es un factor de riesgo. Porque también cuando salimos tenemos una ventaja competitiva con respecto al resto. ¿Sí? Como la tiene el karateka, pero el karateka no aprende karate o aikido para ir a pelearse un boliche. Si se quiere pelear, tiene una ventaja competitiva con respecto al resto, obviamente, él sabe karate y yo no. ¿Sí? Por supuesto. Entonces la imagen positiva basada en lo físico, y es un tema a trabajar. Guarda, que todo tu entrenamiento es para esto, todo tu desarrollo físico notable es para esto. Y sí hay que tener cuidado ahí, porque como esa es la parte positiva que vos tenés, o sea, es lo que hace a tu autoestima, guarda que no lo quieras llevar a otro lado. Y ahí sí tenés un riesgo, más que en otro deporte, o por ahí el que juega al golf o el que juega al tenis no tiene su fortaleza física como parte de su imagen positiva. ¿Sí? Pero no mezclemos una cosa con la otra. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Seguro? ¿Alguna pregunta o comentario? Voy a hacer un comentario
Mario, Sí. la agresividad en el rugby sería como que está dentro de las reglas y la violencia está penalizada. Exactamente. La violencia no está dentro de ninguna regla de ningún deporte de contacto. No debería. Ahora, hay situaciones de agresividad que pueden igual producir el daño al otro. Esas son las que se han corregido a lo largo del tiempo. Es decir, yo puedo disputar un scrum de una manera que puedo dañar al otro, cambiamos algo, pero no estaba la regla del scrum para hacerle mal. Pero puede decir, bueno, mira, el tackle tiene que ser de esta manera porque ayudar a que el otro no se golpee, pero eso no significa que se estaba buscando lastimarlo. Se va perfeccionando todo y vas viendo que si haces A en vez de B, baja la probabilidad de lesión, baja la probabilidad... Perfecto. Pero la violencia nunca estuvo dentro de las reglas de juego de ningún deporte, o no debería haberlo estado. No tiene nada que ver la violencia con las reglas que hacen a un deporte, que tiene que ver con educación en autocontrol y con educación de un instinto que vas a tener igual, donde te conviene que tu hijo vaya a un deporte donde eduque ese instinto y no al revés. Sí. El cambio de reglas va disminuyendo los factores de riesgo. Sí, los factores de riesgo que tienen que ver con lesiones físicas no intencionales. ¿Sí? Porque el cambio de regla no te va a decir no le pegues a alguien que está en el piso, ¿sí? con intención de lastimarlo. Sí te puede decir, estamos viendo que si hacemos las cosas de determinada manera tenés menos probabilidad de lesión, pero nunca el otro tenía la intención de lesión. No se saltaba las reglas de juego. Pero hoy de una regla que antes no estaba, que no puede ir a investir ni limpiar un rag. O sea, hoy hay reglas que cambiaron sí. el juego para bien, exacto. más allá de la lesión. O sea, hoy es claro y me parece que... Perfecto, está bien, bueno, porque pueden provocar un golpe y demás. Sí. No, y porque se entiende que es claro que no va a jugar, que va a, perfecto. A estar más bien, cerca y aumenta el autocontrol. Siempre se va tomando una decisión que hace que vos te tengas que controlar más. Incluso cuando pones una regla que la pesca de determinada manera te hace estar mucho más concentrado, no es tan impulsivo, tenés una forma de ingresar al rack. Todo eso va trabajando el autocontrol en la persona. Perfecto. Pero nunca la violencia, ni incluso con la regla anterior, debería haber estado contemplada. Siempre debería ser una cuestión justamente disfuncional, pero no hace el juego. ¿Sí? No está dentro de las posibilidades del juego. Manejar mal puede generar un accidente, no queda duda. Pero vos no salís con el auto, o no deberías salir con el auto, nunca provocarlo, ¿no? Entonces, factor de riesgo, sí, la imagen física. Otro factor de riesgo, vuelvo a decir, factor de riesgo no significa que va a pasar, pero significa que son los aspectos que tenemos que cuidar, que hacen a la característica del rugby, a diferencia por ahí de otro. ¿Sí? Que no tienen que ver con el juego, como decíamos, la imagen física, pero bueno, tiene un desarrollo físico fuera de lo habitual y probablemente con mayor tamaño o mayor desarrollo de su fuerza física que el que juega al tenis, al golf, ¿sí? O al pádel. Sí, probablemente. Entonces es un factor de riesgo. El otro es el comportamiento en grupo. ¿Sí? El rugby tiene algo muy bueno, mucha unión, mucha conexión, deporte en equipo muy fuerte, los grupos de rugby suelen ser para toda la vida, pero también es un factor de riesgo. ¿Cómo es un factor de riesgo estar todos juntos? Sí, es un factor de riesgo estar todos juntos. ¿Sí? Es un factor de riesgo que hay que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado de fábrica, ¿sí? Para que todos sintamos lo mismo. Las emociones se contagian. Las emociones se contagian como los virus, ¿sí? Y nosotros genéticamente estamos diseñados para sentir todo lo mismo. Entonces, si vamos a correr, corremos todos. Sentimos miedo todos, ¿no? Si nos vamos a enojar, nos enojamos todos y peleamos con el león. Y cuando vamos a correr, corremos todos juntos porque así sobrevivimos. Porque el ser humano, si no está en la misma sintonía del otro, no hubiese sobrevivido. ¿Sí? Lo dejás. Un ser humano de 10 años en la selva, ¿cuánto dura? ¿Qué especie animal a los 10 años no puede sobrevivir solo? ¿Sí? Nosotros necesitamos siempre de la manada. Para sobrevivir solo no hacemos nada. Siempre. El ser humano tiene mucho desarrollo del cerebro, fantástico, pero solo no puede sobrevivir. ¿Sí? No hay un ser vivo que a los 10 años o a los 15 años necesite ser cuidado para sobrevivir. El ser humano no puede subsistir con 10 años en ningún lado solo. ¿Sí? Única especie. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para sentir todo lo mismo. Entonces, está bien, estamos todos juntos. Si todos juntos sentimos lo mismo y todos juntos nos descontrolamos, no uno, y es un factor de riesgo. Y como estamos todos juntos, mucho más que los que juegan al golf, al tenis, ¿sí? O al vóley, y sumamos lo físico, es un factor de riesgo. ¿Tiene que ver con la práctica del deporte? No. Acá estamos hablando de aquellas cuestiones que no tienen que ver con la agresividad bien entendida, el deporte de contacto, que es lo que siempre tiene que estar alto y que los ganadores lo tienen siempre alto, pero que afuera jamás. Un deportista realmente de alto rendimiento, y tengo la suerte de poder interactuar con muchos de ellos, los deportistas de realmente alto rendimiento, adentro de la cancha, máxima agresividad. Afuera, como lo haría cualquier buen taekwondista o cualquier buen karateca, afuera no
no tiene nada que ver, no tiene la más mínima intención de daño a nadie. En su práctica deportiva lo hace súper seriamente, fuera, no tiene ninguna intención de daño y tiene, justamente llegó ahí por tener un nivel de autocontrol altísimo, ¿sí? Pero es un factor de riesgo. Y el otro factor de riesgo es el lenguaje bélico, ¿sí? Y ese lenguaje de guerra, de combate y de todo, sí es un aspecto que se puede trabajar. Que es propio de todos los deportes en equipo, van a decir, pero en el fútbol también está, vamos a pasar arriba, vamos a aplastar. Sí, pero al momento de formación y de juveniles, infantiles, hay que tenerlo en claro, y es algo que se puede cambiar, se puede cambiar. Se puede utilizar un lenguaje, y sería mi sugerencia al respecto, mucho más vinculado a la agresividad deportiva, porque vos realmente podés ganar la disputa del scrum, del tackle, podés realmente tener un montón, ¿sí?, de objetivos que hacen al juego sin necesidad de... para la mayoría de la gente no pasa nada, bueno, como todos los factores de riesgo. O sea, pasar el semáforo rojo es un factor de riesgo. Como decir, yo lo pasé 10 veces y no pasó nada. Puede ser perfectamente, ¿sí? Como también hay gente que te dice, yo fumo un montón de tiempo, nunca tuve ningún problema pulmonar. 100%, factor de riesgo, ¿sí? Ese sí es algo que se puede trabajar más internamente, ¿sí? Entonces, no dejo de nombrarlo como factor de riesgo. Vuelvo a decir, no son situaciones propias del juego, no tiene que ver con el contacto, no tiene que ver con la agresividad, no tiene que ver con la confusión que se genera a nivel social, por lo menos nosotros tengámoslo claro, pero sí tiene que ver con mejoras que podemos agregarle a lo nuestro, no tengo ninguna duda de que sí. ¿Sí? Entonces, ¿hay conductas a erradicar? Bueno, cuando pasó el crimen de Fernando y muchas otras situaciones, la sociedad retoma el tema de rugby igual violencia, los que juegan al rugby son violentos, salen y ejercen actos de violencia y se mezcla todo. Bueno, nosotros acá ya lo diferenciamos, no vamos a leer sobre eso, lo tenemos claro. Sin embargo, hubo mucha autocrítica y lo hicieron jugadores del rugby, incluso jugadores del rugby muy representativos. Y yo decía, está bien lo que estás diciendo, pero yo no sé si a la gente la ayuda o la confunde más. O sea, o por lo menos hubiese necesitado para mí, la gente cuando lo escuchaba, la diferenciación. No es el rugby, son acciones que pueden hacer los jugadores de rugby. Sí, lo pueden hacer los jugadores de fútbol cuando salen y lo hacen los padres, los chicos que están viendo el fútbol de los niños. O sea, hay que erradicarlo, por supuesto que hay que erradicarlo. Ni dudarlo que hay que erradicarlo, ¿sí? Pero vuelvo a decir, no tendría que ser práctica, no hay que erradicar el deporte, ni la práctica del deporte, ni hay que hacerlo menos agresivo, porque la gente confundía todo, ¿no? Ni tu hijo tiene riesgo de desarrollar conducta violenta porque juega al rugby y va a tener ahí más riesgo de violencia que si juega otro deporte. No, en absoluto, al contrario, puede lograr más autocontrol. ¿Que hay cosas que erradicar que están en torno al mundo del rugby? Sí, como también el que estudia Derecho dirá, hay muchas cosas que en torno al mundo del derecho que están mal y no debería ser un abogado, y el médico va a decir lo mismo, está bien. Lamentablemente todo no está bien, y les cuento a los psicólogos, nuestra profesión está manchada por un montón de cosas que no deberían pasar, sí, pero no son propias de nuestras profesiones. Que haya que erradicarlas, sí, pero no son propias de la profesión, para nada, ¿sí? Entonces, ¿hay bautismos violentos? Sí, porque tienen intención de daño. Entonces, eso claro que hay que erradicarlo. ¿Es el único contexto donde pasan situaciones de violencia? No, pero si ocurre, mancha nuestro deporte, no tenemos que dejar que ocurra, ¿sí? En eso coincido, ¿sí? ¿Hay lenguaje violento que erradicar? Ni dudarlo. ¿Hay acciones violentas dentro del juego? Sí, y hay que volarlas, hay que erradicarlas, porque hay acciones que tienen intención de dañar al otro y que existieron toda la vida y que van a existir en el fútbol, van a existir en todos lados, va a existir en el abogado, va a existir en el contador y va a existir, siempre hay intención de dañar al otro, de estafarlo, de sacarle dinero, bueno, en el deporte también hay intención de dañar al otro, no deberían ocurrir y no son el espíritu puro del deporte y no tienen nada que ver con la agresividad bien entendida, ¿sí? Pero hay acciones que tenían clara intención, ¿sí? Y todas las sabemos, esa sí de generar daño, esa no es la sana disputa, ¿sí?, de la situación, el uso de la energía física para ganarle la posición al otro, eso no. Demostraciones físicas de superioridad, comportamientos en manada, indudablemente que esas son situaciones a erradicar. Ahora, vamos un poquito más allá, porque sinceramente la distinción de violencia decía me parecía fundamental, me parecía una buena introducción, pero quiero que vaya más allá, porque si no, vuelvo a decir, la gente sigue viendo la psicología como la solución de problemas. ¿Sí? Véanlo más allá. Ahora piensen, yo no tengo ninguna situación donde yo tenga actitudes de violencia. Yo soy un jugador impecable, solamente me entrego a la agresividad en el campo de juego, en la disputa, en la patada, en el scrum, nunca me salgo, o sea que esta charla no me va a agregar mucho, sí, va a agregar mucho para la influencia cuando escucha a alguien que está totalmente equivocado, pero lo quiero llevar igual a un paso más allá, ¿sí? Porque el título de la charla era autocontrol. El autocontrol potencia tu rendimiento. O sea, ahora ya no pensemos el autocontrol como
Si me controlo no daño al otro, que fue la primera parte de la charla. Ahora pensemos, el autocontrol potencia tu rendimiento. Y eso no lo tenemos, no es algo automático que vamos a pensar. Por ahí pensás que si estás mejor entrenado tu rendimiento va a ser mejor, si la agresividad tuya está más alta, sí, que si vas a entrenar sin ganas, si estás motivado, ¿sí? Es como que hay cosas que son bastante obvias que potencian nuestro rendimiento. Que el autocontrol, controlar las emociones, va a hacer crecer mi rendimiento, no es tan obvio. Normalmente un jugador no dedica mucho tiempo a ver cómo está en esta variable, ¿no? Cómo está en cuanto al autocontrol. Por ahí va a ver mucho más cómo está tirando el line, cómo está pateando y cómo anda en la técnica del Scrum, ¿sí? ¿Por qué creen que yo puse acá esta frase? El autocontrol eleva nuestro rendimiento. ¿En qué sentido? El autocontrol te va a potenciar como jugador. Ya no hablo de prevenir problemas, estoy hablando de que te lleve a un escalón más alto, hay una escalera ahí, que te lleve a un lugar mucho más alto. ¿Creen? Le hago una pregunta al revés. ¿Creen que aquellos jugadores de elite que están en Europa, que están en los Pumas, que están en las selecciones de los distintos países, ¿creen que trabajaron el autocontrol o no? ¿Creen que es una variable que tuvieron que desarrollar para llegar ahí? Yo creo que te mantiene más concentrado en el juego. Te mantiene más concentrado en el juego. Excelente. Ahora vamos a hablar un poquito, porque la concentración es otra variable psicológica, pero 100% relacionada con el autocontrol. 100%, me encanta. Entonces podemos pensar que un jugador de elite trabajó el autocontrol, porque si no pierde concentración, y si pierde concentración, chao. ¿Qué importa la capacidad que tengas si perdés concentración? Esto es como si te hacen una pregunta y no la escuchaste. ¿Qué importa lo inteligente que seas, lo que estudiaste, si no la escuchaste la pregunta? Cero posibilidad de hacerla bien. ¿Por qué más? Vamos a avanzar un poquito más, porque vuelvo a decir, no es intuitivo, no es decir, obvio, el autocontrol te lleva a niveles altísimos. No es tan intuitivo, ¿sí? Hay 4 ruedas en el rendimiento. Esto hoy se trabaja mucho, se conoce, pero igual creo que está bueno entenderlo, ¿sí? Todos rendimos fuertemente por entender el juego. O sea, no hay duda, un jugador que no entiende el juego es difícil que se destaque. Muy difícil. Podrá ser uno que va para adelante, todo, pero si no entiende mucho no creo que llegue muy lejos, ¿sí? Técnica, lo que te pidan, tu relación con la pelota y las situaciones del juego. Scrum, sí, muy grandote, pero no tiene técnica de Scrum también. Patada, y tiene una patada, pero no tiene buena técnica de patada, difícilmente llegue muy lejos. Te empezás a limitar por falta de entendimiento del juego, te empezás a limitar por falta de conexión con la pelota, con las acciones del juego, tackle, Scrum, ¿sí? Patada. Físico, indudablemente, sí, no necesita mucha explicación. Cada vez se perfecciona más el trabajo físico, se pone en GPS. Antes era más o menos, me parece que aquel corrió mucho. Hoy se sabe en qué parte de la cancha, dónde tuvo las mayores intensidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la rueda que nunca se tiene en cuenta, que es la mental. Que de hecho estoy poniendo mucha energía en un programa que se llama Mental Wheel, o sea que tiene que ver con esto, la rueda mental, que tiene que ver con la rueda, con la pata de trabajo que menos le dedicamos. Seguro, profesionalmente, nada. Si alguno dice, no, yo una vez fui un psicólogo, una vez que estaba medio bajoneado, tenía que ver con eso, vamos a hablar, pero las otras 3, todos los clubes lo tienen. Hoy, en el alto rendimiento, todos suman las 4 ruedas, porque se dan cuenta de que son imposibles desconectar las 4 ruedas. O sea, yo te cambio a vos de puesto, es una cuestión 100% táctica. Venía jugando de a la derecha, te pasé a la izquierda. Sí, pero ahí me siento menos seguro. Automáticamente la rueda mental perdí confianza. Entonces, si bien el cambio es táctico, perdí confianza. Venía jugando win derecho, me pasaste de win izquierdo. Y ahora empiezo a dudar, y a su vez también mi técnica para agarrar la pelota en el aire no es lo mismo para este lado o para este lado. Y bueno, y una rueda táctica me cambia la mental, me cambia la técnica. Bueno, así podríamos ir dando vueltas. Es imposible desconectar las 4 ruedas y es imposible evolucionar sin estar entrenando las 4 ruedas, ¿sí? ¿Y por qué hablo de las 4 ruedas? Porque si hacemos doble clic en la rueda mental, y ahora se puede entender más lo que estamos hablando hoy, pero para ubicarlo en un cuadro, tenemos 4 ruedas, bueno, estamos hablando de la mental, dentro de la mental, sí, dentro de lo que es la fortaleza mental, porque todos esperamos que nuestro equipo sea fuerte mental. Yo quiero ser fuerte mentalmente cuando tengo una final, yo quiero en los partidos clave rendir, pero nunca sé qué es eso, o por lo menos no está muy claro, ¿no? En algún punto mantener un rendimiento óptimo bajo presión, es decir, ¿querés saber si sos fuerte mentalmente? Yo digo, en el partido clave, cuando tienes la situación clave, ¿cómo rendiste? Y poco menos de lo habitual, no tan mal, pero me borré totalmente, como el examen, ¿no? No me salió una, me puse nervioso en el medio del examen, tartamudeé delante del profesor, o zafé, ¿sí? Bueno,
Las personas más fuertes mentalmente lo que hacen es potenciarse aún. Generalmente cuando el equipo está peor o cuando la situación es como que te sacan un plus, sacan algo más. Es lo excepcional, ya lo sé, pero bueno, mi deber es decírselo, ¿sí? Generalmente te sacan un plus. O sea, el momento más crítico del cirujano está más tranquilo que nunca. ¿Cómo puede ser el tipo, no? Bueno, si es bueno en lo suyo. Es como que en esos momentos potencian incluso la capacidad. Excepcionalmente te juegan mejor el partido que los entrenamientos, ¿no? Son excepciones, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Hay un concepto en la cinta LED que a mí me encanta, que habla de antifrágil, ¿sí? Él dice que existe lo frágil y existe lo duro, pero la diferencia entre lo duro y lo frágil es que lo duro tarda más en quebrarse, pero se quiebra, ¿sí? La diferencia entre alguien fuerte mentalmente y alguien frágil mentalmente es que uno se quiebra rápido y el otro se quiebra después. Pero dice, hay un concepto que el ser humano, este libro fue un bestseller, Antifrágil, Nassim Taleb es un pensador a nivel mundial súper reconocido, y él dijo que faltaba un concepto, porque si solamente lo contrario de frágil es duro, ¿sí? Es una cuestión de tiempo, tarda más en quebrarse. En cambio hay algo que todavía no tenía término, que le pone el término antifrágil, que es aquel que se potencia en la adversidad, ¿sí? Es como esa empresa que la crisis no es que tarda más en quebrar que la otra, en la crisis se potenció, desarrolló un producto nuevo, creció, ¿sí? ¿Cuántas personas en una crisis en su empresa o en una crisis de vida sacan una mejor versión? Es decir, está bueno el concepto de él, o sea, evolucionan en el momento de crisis, no es que tardan en romperse. Bueno, hay jugadores que en las situaciones más críticas dan mejor versión todavía. Entonces, cuando se habla de las 5 claves, y no voy a desarrollar mucho, pero siempre se habla de cuáles son las claves de una persona fuerte mentalmente, que esté motivado, que sea líder, que se tenga confianza, que se concentre. Una de las 5 claves que siempre van a ver es el autocontrol. Entonces lo ubicamos, ¿sí? Rueda mental, hay que trabajar. Dentro de la rueda mental tengo que estar motivado, tengo que estar con confianza, pero tiene que estar el autocontrol. Siempre que vean, ¿sí?, acerca de la fortaleza mental, vamos a decir lo anterior, siempre que vean un jugador que evoluciona en los momentos críticos, se tiene confianza, no cabe duda que se motiva, está concentrado, creo que dije antes, pero tiene autocontrol. ¿Por qué el autocontrol? Porque quiero que de la charla no solo se lleven situaciones que tengan que ver con evitar la violencia, erradicarla, defender el rugby en cuanto a práctica, que tiene que ver con una sana agresividad y una sana disputa. Quiero que además se lleven un plus, si pueden, para elevar su rendimiento, para ayudar a que su equipo eleve un rendimiento. Y hay que trabajar más el autocontrol. No hay que trabajar solamente el autocontrol para no generar una situación de violencia. Hay que trabajarlo como algo que potencia tu juego, ¿sí? Pongo acá el ejemplo de alguien del MotoGP. Me toca trabajar con un corredor español de MotoGP, 300 kilómetros por hora. Díganle a él que el autocontrol no es tan importante, ¿sí? Díganle a alguien que corra 300 kilómetros por hora en una moto, que si la sabes frenar no importa tanto, ¿sí? Ahí me pareció súper gráfico. Es tan importante el nivel de agresividad que tenés como saber frenarlo. A ver, ¿cuál es la clave? Yo a 80 capaz que puedo andar en moto, ¿sí? Y a 300 se nos va. Entonces, si ellos andan 80, bueno, no estarían dentro, son los 20 mejores del mundo, ¿sí? Hay que ser. Hay que estar dentro de los 20 mejores del mundo, ¿no? Son los 20 mejores del mundo. Entonces, claro, a 300 y mantener el control, y no, claro, lo hacen 20 tipos en el mundo. Bueno, en el rugby pasa algo parecido. Los jugadores que trabajan mucho el autocontrol pueden seguir acelerando sin que la moto se le vaya. Te pueden jugar un scrum al límite y no tener el control. Te pueden jugar una acción con máximo nivel de agresividad, pero en ningún momento pierden la concentración con el hecho, porque en realidad no pierden el control. Pueden ir a la disputa de un tackle o limpiar un rack y lo hacen sin cometer una infracción, porque cuando cometés una infracción se te fue la moto la miércoles, ¿sí? Volvemos a arrancar todo de vuelta. Entonces, el autocontrol es lo que te permite ir soltando la agresividad, bueno, es lo que a ellos les permite ir aumentando la velocidad. Si tu control llega a 200 km por hora, vas a ir a 200. Si a 300 podés controlarla, vas a ir a 300. Si a 300 podés mantener un alto nivel de control, y bueno, van a estar entre los mejores del mundo. Para graficarlo de alguna manera, ¿sí? Específicamente en el rugby, si ustedes leyeron el legado, ¿alguien leyó el legado? El libro sobre los All Blacks. Bueno, todos deberían haber levantado la mano si están en el mundo del rugby, ¿sí? Porque si están en el mundo del rugby, bien, va levantando grado, así que me están acordando que no leyeron. Se habla mucho de cabeza azul, ¿sí? Todo un entrenamiento mental, obviamente le dieron muchísima importancia al entrenamiento mental, pero cuando ves, ¿qué entrenamos mentalmente? Motivación, confianza, esto que le decía, los grafiquitos ahí, fui medio rápido para ubicarlos. También autocontrol, es lo que ellos les llamaban cabeza azul, ¿sí? O sea,
estar con el cuerpo a 1000, con el corazón a 1000, pero la cabeza azul, a diferencia de la cabeza roja. Y de hecho, ellos tienen bien detallado todo lo que es cabeza roja y lo que es cabeza azul. Cabeza roja, perdiste el control, chao, cuando te enojaste con el árbitro, la situación que sea, ya ahí empieza a caer tu rendimiento. Se te fue la moto afuera, volviste, ya te pasaron 10, ya está, chao. Versus la cabeza azul. Altísimo nivel de agresividad en el juego, pero todo el tiempo sabes lo que estás haciendo. Nunca hay intención de daño, siempre intención de disputa y nunca retrocedes. ¿De qué te sirve un tipo que te hace te pesca una bien y te hace 3 penales? Si retrocedimos 3 veces, ¿sí? Autocontrol. ¿De qué te sirve una persona que venía jugando bien, se le salió la cabeza con el árbitro, empezó a discutir, por una amarilla el tipo discutió, generó efecto contagio, retrocedió todo el equipo mentalmente y discutiste una amarilla? Un line por 10 metros, perdió totalmente el control, el árbitro cobró penal en contra, nos pusimos todos nerviosos, o sea, quisiste ganar 10 metros y perdiste el medio partido, vos solo, ¿sí? El autocontrol es una de las variables mentales más importantes y quizá una de las menos trabajadas. No para todos. O sea, hay experiencia del rugby y de muchísimo trabajo en el autocontrol. Clave para dejar algunos tips que les puedan servir dentro de lo que sé que es un espacio para pensar juntos. Siempre anticipar. Anticipar y programar cuál es tu respuesta. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando vos anticipás, solucionás todo. Vamos a decirlo al revés. El gran problema de las personas es lo que no vemos venir. Estás leyendo un libro, tranquilo, en tu casa, leyendo un libro a solas. ¿Saben los más jóvenes lo que es un libro? Exacto. Estás leyendo un libro solo y viene alguien de atrás y te apoya la mano en la espalda. ¿Qué te va a pasar? Reacción emocional de nuestro cerebro desmedida. La misma situación, estás leyendo un libro pero lo ves venir de frente a la persona y te apoya la mano en los hombros, todo igual pero lo viste venir. Lo mismo cambia nuestro cerebro solamente, yo no cambié el hecho, lo que cambié es que nuestro cerebro lo ve venir. Hay alguien atrás de la puerta acá para asustarte y yo te aviso, ahora cuando salga hay uno que está, salís, ya no tiene ningún tipo de efecto, solamente porque yo te programé. Por eso los buenos entrenadores, y me acuerdo una vez escuché un jugador que lo decía de Guardiola, decía, Guardiola siempre te decía, ahora va a pasar esto y cuando pase esto nosotros acá no vamos a poder avanzar. Tranquilo, cuando pase eso vamos a hacer... Claro, entonces todo el tiempo es como yo te digo, ahora cuando salgas de acá, va a haber un tipo, te va a intentar asustar, no pasa nada, pero cuando dé la vuelta hay otro para ver. Listo, claro, para mi cerebro le solucionaste todo. Los mejores entrenadores tienen una tremenda capacidad de anticipar la situación incómoda que va a vivir en el partido. ¿Sí? Anticipar la situación incómoda que vas a vivir. Entonces cuando viene, tu cerebro responde 10 veces mejor. 10 veces mejor, porque ya sabía que eso iba a pasar. Estaba dentro de los planes. Y vos ya sabés que te saca la cadena, porque vos agarrás un jugador que te dice, a mí se me sale la cadena, y ya sabés. Le empezás a preguntar así, generalmente con el árbitro, no, con el árbitro. A mí con el árbitro, sí. De 10, 9 fueron con el árbitro, ya sabés. ¿Cómo que? Y después programar la respuesta. La otra clave, todo esto tiene mucho estudio de neurociencia, no voy a entrar en detalle, pero piensen nada más todo lo que son los planes de evacuación. ¿Qué hacen las empresas, los planes de evacuación? ¿Sí? Bueno, nos ponemos todo el chaleco, vamos adelante, salimos por acá, agarramos el camino de emergencia, por acá, bajamos por esta escalera, un bodrio, vos estás trabajando, ¿sí? ¿Para qué? Porque está demostrado que el cerebro necesita hacerlo ahora que está tranquilo. Lo grabó, programó la respuesta, porque en el medio del incendio, olvídate, se nos nubla la cabeza y no servimos para nada. Entonces en ese momento ya la tenemos programada la respuesta. Agarrá las 10 situaciones que perdiste el control y pensá, ¿cuáles fueron tus 10 penales más frecuentes? ¿Dónde fue? ¿Qué harías? ¿Qué quisieras hacer? Programalo ante el partido. Fíjate, la probabilidad de que te vuelva a ocurrir es bajísima. El tema es cuando te sorprende. El error del árbitro, te sorprende la provocación del rival. Ya sabés las cosas que te sacan el control. Agarrá las 10 más frecuentes, definilas, ya las ponés de frente. Ya sabés que el tipo está atrás de la puerta, antes del partido. Recordarás y exigite qué respuesta quisieras tener. Bueno, cuando pase esto, ¿qué quisieras hacer? ¿Qué sería lo perfecto? Pensando antes del partido, después salí a hacerlo. Me va a decir algo. Lo que pasa es que ahí, para mí lo que distingue todo es, muchas veces buscamos el culpable en otro lado. Entonces ahí nos paramos, y realmente quiero ser mejor, y realmente soy protagonista yo, le doy la culpa a alguien. ¿Ser víctima o responsabilidad total? 100%. Y la clave de la bronca es que siempre la culpa está afuera. ¿Vieron que la gente que se enoja siempre la culpa? Se choca con una mesa y dice, ¿quién dejó la mesa acá? Si vos querés que alguien vino a dejar la mesa acá para que vos te choques. O sea, siempre que estamos con bronca la culpa es de adelante que no arranca el auto, aquel que hizo tal cosa, el gobierno, el dólar. O sea, no hay forma de que tengamos bronca y la culpa no está afuera. Ergo, si queremos bajar la bronca, sos vos responsable. Mirá cómo me pusiste, no, perdón, el autocontrol es responsabilidad tuya. Estoy así por el árbitro, no, está así porque no puedes manejar tus emociones. Y porque ni siquiera sabías que te ponía tan mal eso y no programaste. Anticipen y programen para darle 2 tips que puedan ser bien sencillos y que te lo puedes llevar para el partido que viene.
Anticipen lo que va a pasar y prográmenlo. Y termino con esta frase y después vamos a las preguntas. Una frase que a mí me parece fantástica. El que controla al otro es fuerte. Si vos le ganás la pulseada, si le ganás el scrum, si le ganás un combate, vos sos fuerte. ¿Sí? Pero el que se controla a sí mismo es realmente poderoso. Eso decía Lao Tse, ¿sí? Que fue un gran pensador. Y esa es la clave. ¿Sí? Querer controlar al otro, el que está afuera, simplemente te hace fuerte. En el mejor de los casos son más fuertes que el que tenés adelante. ¿Sí? Pero la gente realmente poderosa entrena muchísimo el autocontrol. Y esto va para un bombero, para un médico de emergencia, para un empresario que tiene un montón de responsabilidad y responde bajo estrés, para un piloto de avión que se entrena para la emergencia y para un jugador de alto rendimiento. Ni dudarlo, fundamental. Si escucharon alguno de los podcasts, si no, Centro a la Cabeza, ¿sí? Ahí grabo los podcasts con muchos de los jugadores con los que interactuamos, además escúchenlo, así tengo a alguien que lo escucha. ¿Sí? Centro a la Cabeza, jugando con lo de Centro a la Cabeza y concentrarnos en la cabeza. ¿Sí? Y ahí tenemos una muy linda charla con Nico acerca de una situación de bronca donde él está, y la puedo contar porque la relató públicamente, donde él escucha a través de la cucaracha de uno que estaba ahí que decía que pateó otro porque él había pateado, o sea, una o dos veces le había errado, decía, cambien el pateador. Y cuando él escucha cambien el pateador, le agarra una bronca y dice, ¿qué? Agarró la pelota, la puso y dijo, voy a patear yo. ¿Sí? Y esa bronca hizo que pateara espectacular, una patada difícil. ¿Sí? Tanto que la empezó a utilizar como ritual. Uno dice, cuando va a patear, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Se empieza a provocar ese estado de bronca porque se dio cuenta que la bronca lo potenciaba terriblemente y que bueno, que a partir de ahí tenía una energía extra. Y es un ejemplo fantástico, por eso yo quería que lo cuente en el podcast, es un ejemplo fantástico porque todo el mundo tiene la bronca como algo que le bajó el rendimiento, no que se lo subió. Pero todo depende de la gestión que vos hagas. La bronca no está hecha para que nosotros nos vaya peor, si no, no existiría. Está hecha para que nos vaya mejor si la sabés utilizar. Claro, si esa bronca vos la utilizás para patear la botella delante del entrenador, para llegar al vestuario y pegar una piña, y pregunta después de cuántas piñas que le pegas a la pared vos sos mejor. Si esa bronca porque no jugás, porque te sacaron, porque erraste la patada, vos la ponés como energía, porque la bronca no deja de ser energía, claro, se dio cuenta que si se llena de energía y no pierde la concentración, porque si no le pegás en cualquier lado de la pelota, se potenciaba en su patada, tanto que una situación adversa la transformó en motor, que le sirvió tanto que a partir de ahí todos sus rituales de patada incluían eso. Eso es autocontrol. No existe, les cuento una simplemente porque fue pública además, no existe una sola persona que esté en el alto rendimiento que no trabaje terriblemente el autocontrol. Porque si vos no sabés manejar la moto sin que se te vaya, va a manejar siempre a 50 o te la va a pasar chocando. Por último, ustedes están acá porque son líderes. ¿Sí? Todos los que están acá están porque son líderes. Son capitanes, son entrenadores, son dirigentes, tienen una función de líder. ¿Sí? Y es fundamental. Entonces, no solo que todo esto ustedes se lo lleven para ustedes, para su vida personal. Porque ahí no están actuando como líderes. Ahí están actuando como un buen jugador que ahora entiende las cosas. ¿Sí? Si no hay influencia, no son líderes. El liderazgo se mide por la capacidad de influir. No es que vos estés concentrado, es que ayuda al otro a estar concentrado. No es que vos actúes disciplinadamente, es que tu charla antes del partido ayuda a que todos estén mucho más disciplinados. No es que vos estés, ¿sí?, concentrado, motivado, con confianza. Es que haces vos para que el chico nuevo que está ahora empezando a estar en el equipo esté con más confianza. Eso es ser líder. Si no, sería solamente un gran jugador, pero no un líder. Líder tiene que ver con eso. ¿Sí? Hay una frase de Maxi Johnson que a mí me encanta: no te preguntes lo que puede hacer el equipo por ti, sino lo que vos podés hacer por tus compañeros de equipo. Entonces, salgan pensando no solamente que ustedes tienen que trabajar el autocontrol como entrenadores, como dirigentes, como jugadores, no solo salir a defender las confusiones que hay y aclarar la información y que se entienda lo que significa un deporte de contacto, la agresividad innata, que se educa, que se entrene, y qué buenísimo que tu hijo vaya a practicar un deporte donde se va a educar y autocontrolar de las acciones violentas, que en eso estamos todos de acuerdo, que hay que erradicarlas, pero que eso tiene que ver con otros mensajes sociales, que aunque no mandé a tu hijo a jugar al rugby, lo estás diciendo quizá en el auto todo el tiempo, y tiene que ver con el desprecio al otro. Eso es lo único que genera violencia, ¿sí? Que tenemos que erradicarlo, no cabe ninguna duda, pero que nada tiene que ver con la práctica del deporte, ¿sí? Así que bueno, gracias, cerramos el espacio. Son y cuartos, pero dejamos espacio para algún tipo de pregunta, o pasamos a la cena. ¿Ya saben de la cena? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo quería ver si, a ver qué me sale. Te quiero transmitir una idea que a lo mejor me pueda dar
Sí. herramienta y a ver si voy a arrancar. Yo soy entrenador de un equipo de juveniles y me pasa que me encuentro que algunos, estoy conociendo a varios que algunas teclas de las emociones les funcionan y a otros les funciona una muy distinta. Entonces, en 15, 18, 20 almas que están esperando una charla precompetitiva, me cuesta ver a dónde cada uno. Yo intento hacer visualizaciones para que sean positivas, y visualizaciones cada uno agarre una emoción, pero es muy difícil que todos compartan emociones similares, porque a uno le gusta entrar con humor, a otro le gusta estar agresivo, a otro entonces se agarran distintas emociones. Me cuesta como... Está buenísimo el planteo y no tiene una solución fácil, porque la verdad es que, y encima hay heterogeneidad en la M16 o en la M15, imagínate en una primera donde tenés uno capaz que vuele de Europa, otro tiene 10 años más que el de al lado, el otro está jugando su primer partido, entonces además de tener heterogeneidad de puesto, de personalidad, todo, tenés heterogeneidad en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo unifico un remedio en una dosis que le sirva a todos? Cuando uno tiene una cosa, sí, es muy difícil. Yo creo que está sobrevalorada la arenga del principio del partido, lo que uno dice en ese momento y lo que uno puede influir ahí. Ahí es más para repasar un par de cosas. Yo creo más en el trabajo, más por grupo, uno a uno, dependerá de lo que uno pueda. Yo sé que es amateurismo, pero la realidad es que es tal cual. Una vez me dijo un entrenador, lo que es totalmente cierto, me dijo, yo tengo dos tipos de jugadores en mi equipo. Digo, tenés muchos más, pero vamos a empezar con esos dos. No. Tengo uno que si viene jugando mal, yo lo saco, y al tipo le sube la agresividad en el buen sentido, y el tipo se quiere comer la cancha, entrenar mejor. Es como que me quiere cerrar la boca y tiene que estar en la cancha, juega mejor que nunca. Al siguiente partido la rompe. Tengo otro que se ha hueso, le mato la confianza, se cae en un pozo, desaparece. Y es la misma estrategia. Y tenía toda la razón del mundo, y así podríamos ir por muchas más. Entonces es muy difícil tener un medicamento en la misma dosis que en toda la heterogeneidad a la gente le sirva. Yo lo que le bajaría el precio a la charla del principio, incluso muchas veces vamos a lo motivacional. Me ha pasado a veces, che, mirá, vamos a jugar todo, no nos podía dar una charla motivacional. ¿Qué van a jugar? La final. Si en la final necesitas que te motiven, échalo directamente, digo. A veces necesita que lo motiven, claro, échalo, si necesita que lo motiven. Generalmente la conversación pasa más, porque es verdad, pensamos mucho en lo motivacional, video motivacional, y lo que nos sobra en ese momento es motivación. Capaz que me falta confianza, quizá entro pasado de vuelta en los primeros 10 minutos hice desastre, capaz que necesitaba el autocontrol o algún otro tipo de estrategia. Hay algo universal que vos haces que puede estar bueno, decir, bueno, tener un momento de respiración, buscar algo más general, pero donde creo que uno genera más el cambio es cuando empieza a ir individualmente o por grupo. Los juveniles, los que veo que tienen este perfil, los que tienen otro perfil, y empezar a hacer trabajos distintos para saber, como bien dijiste vos, qué tecla emocional, porque dijimos qué tecla emocional tocar. Dijimos, emoción viene de motor, tengo que saber qué tecla, porque eso es lo que diferencia a un entrenador de un entrenador. Generalmente no es la formación táctica, la forma. Es muy difícil que haya tanta diferencia. Sin embargo, un equipo cambia el entrenador, no cambia tanto tácticamente, cuánto poder hecho físicamente, y vos lo veas los 2 fines de semana, parece otro equipo. Porque tocó otras emociones. Y si las emociones son el motor, es todo. O sea, cambiar las emociones es cambiar el motor. Si cambias el motor, a partir de ahí cambias todo el funcionamiento del equipo. Pesan lo mismo, miden lo mismo, tienen las mismas capacidades técnicas, no te da la explicación del tiempo para que haya un cambio en las otras ruedas. Fuera mental, pero bueno, es un montón. Yo te quiero hacer una consulta, sí. No sé si más en tu experiencia, yo soy entrenador de M15 y por ahí tenemos casos de chicos que por ahí dicen, yo vengo a competir, ¿viste? Y vos tienen actitudes que por ahí no favorecen al conjunto del grupo. ¿Qué consejo daría, digamos, para poder trabajar? ¿Pero qué tipo de actitudes, perdón? Actitudes negativas hacia el grupo. ¿Hacia qué parte del grupo? Hacia el concepto de los mismos compañeros del juego. A los compañeros, pero por los que son nuevos, los que se quieren. ¿Cuál es el diferencial de...? Lo que dijo primero, la parte de que ellos dicen que van a solo a competir. Digamos, por el tema, van digamos, pura y exclusivamente a ganar, que... y si un compañero se le cae la pelota, lo pueden ya hasta insultar porque se cayó el pelota. Bueno, está bueno eso. Yo creo que el desafío sería de liderazgo. Ahí lo que está fallando 100% es el liderazgo. Porque no hay ninguna intención, vuelvo a una... No vuelvo porque creo que no la dije. Una frase de Guardiola que decía, líder aquel que hace mejor al que tiene al lado. ¿Sí?
Entonces el problema normal de las personas es que yo me quejo, al de al lado se le cae la pelota. No hago nada, o que me quejo a aquel que está desconcentrado y generó un penal. Es muy difícil que yo ponga energía, salvo que naturalmente sea líder o quiera estar preparándome como líder, para ver qué puedo hacer para que este no se le caiga la pelota. Para que este esté más concentrado, o cómo le puedo hablar al chico este que está empezando, que sé que está nervioso, y en vez de criticarlo por los errores, darle confianza ante el partido, a ver si revierte la situación. Entonces, algo que trabajo con los que son líderes es esto. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mapa de situaciones y qué tenés? Y en cada uno ver qué tecla tocar para que ellos funcione mejor. Porque uno está necesitando una cosa, el otro está necesitando otra. Lo otro es simplemente la molestia que tenemos, como nos pasa en toda la sociedad. ¿Cómo puede ser que esté esto acá? Pero en ningún momento estoy pensando en hacer algo para solucionarlo. Y eso en los deportes se ve un montón. O sea, yo me estoy quejando por un montón de situaciones físicas, tácticas o técnicas de los jugadores, pero en ningún momento yo estoy haciendo algo como líder para que eso sea mejor. Es más, normalmente hago todo lo contrario. Que es como insultar al que cometió el error, con lo cual la probabilidad de error se aumentó por 10. Bueno, por horario no sé si nos vamos a entender mucho. Bueno, última pregunta. No porque no es interesante nada, sino por los ruidos de las panzas. Cuando hablaste de los factores de riesgo, me quedó especialmente grabado aquel, el del medio, el de la cohesión, grupos con cohesión fuerte, sí, que pueden conllevar comportamientos de manada. No como entrenador o dirigente, lo que sea, sino además como papá. Estoy súper concernido por ese factor de riesgo. ¿Cómo es que se puede minimizar la negatividad de ese factor de riesgo y potenciar el lado bueno, esto sí, ya dentro de la cancha? Pero ¿cómo se puede minimizar el riesgo de que eso derive a comportamientos inapropiados, a violencia? Sí, sí, entiendo perfecto. Y está buenísima la pregunta. Y es una gran debilidad que tenemos las personas, por lo así. Nuestro cerebro, por una ventaja competitiva, se contagia la emoción de los otros. Dijimos, eso nos sirvió para la supervivencia, porque imagínense si todos ustedes salen corriendo y me dejaban a mí solo en la selva. Con este tamaño sobreviviría 2 minutos, ¿no? Gracias a Dios nos contagiamos, corremos todos y peleamos todos, ¿sí? Entonces esto de estar toda la misma página emocional nos salvó la vida, pero nos crea muchos problemas, por supuesto. Entonces de golpe 2 se ponen a pelear, genera un efecto contagio y tenés 20 peleándose. Entonces ¿saben por qué? Porque están todos en la misma página. Eso pasa en cualquier contexto donde vos tengas comportamiento manada. Lo mismo en el chat cuando sale el partido de fútbol, los padres afuera o 10 amigos que salieron de la universidad y se encuentran con otros días. O sea, pero suele pasar mucho en el grupo de rugby porque se dan este tipo de cosas. Están generalmente juntos, encima físicamente son fuertes, tienen mucha autoestima ligada a la fortaleza física. O sea, tener varios factores de riesgo, se juntan todos. Lo más importante es anticipar. Siempre todo lo que tenga que ver con el autocontrol tiene que ver con el anticipar. El ejemplo de la dieta. Cuando vos vas a hacer una dieta no te dicen más o menos andás comiendo hasta que ninguna dieta funciona así. Siempre todo está programado antes. Son 2 de esto, 4 de esto, lo que te da bronca justamente. Algo que tiene que tener anticipado, todo lo que es anticipado te da autocontrol. Entonces, programar mucho antes. Bueno, van a salir, qué es lo que van a hacer, qué pasa si... No, nosotros no vamos a pelear, qué pasa si viene esta situación. Porque si no es como pensar, no, el incendio, no va a haber incendio, seamos optimistas. Como en el incendio no tenemos calidad de seguridad, no tenemos matafuegos, somos optimistas. Yo no soy optimista. ¿Sí? Y hay que hablar de la situación esa. Y va a pasar, y se van a estar peleando, ojalá que no. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Quiénes son los 2 o 3 que pueden frenar? Porque otra pregunta de la ciencia, ok, las emociones se contagian. ¿Quién a quién? O sea, uno está negativo y el otro está positivo. ¿Quién contagia a quién? ¿Este lo vuelve negativo a este o este lo vuelve...? Bueno, dependerá de las estrategias que tenga cada uno, ¿no? Si el negativo tiene más estrategia, tendrán todo negativo o viceversa. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, 2 o 3 empiezan a tener actitudes violentas, sí, y el resto no. ¿Quiénes tienen más capacidad? Bueno, si lo anticiparon, tienen más capacidad. Si se anticiparon a que podía pasar, se van de vacaciones juntos, puede ocurrir esto, cuáles son los escenarios, y tenés más que quieran generar el efecto contagio contrario, ¿sí? Bueno, ya es como la dieta. Si vos anticipás lo que vas a comer o anticipás lo que vas a tomar, el ser humano funciona mucho mejor cuando se programa. Cuando ven el momento suele estar mucho más propenso al descontrol. Esa es la variable a ajustar, el anticipar y demás y concientizar. Porque disolver el grupo como factor de riesgo es absurdo, porque es como no manejar para no pisar a alguien. Por supuesto que es un factor de riesgo, pero lo más lindo que tiene los deportes en equipo es el grupo que te dejan. Es un factor de riesgo, no cabe duda que es un factor de riesgo. Pero antes que salga uno solo, esté protegido, prefiero que salga en grupo y tengan un buen comportamiento. Me queda agradecerle, obviamente vos te quedás un ratito, así que si alguien quiere intercambiar un ratito con Andrés, por supuesto, y si no, redes. Andrés.
¿Venía después? Tus redes, no, las tuyas, para seguirte, Sí, para... pero no estaba en el- Bueno, estaba puesto, Creo que Andrés estaba al en la lado, última. igual. Sí, creo que la última estaba, se pone la última, ¿verdad? En la última incluso estaba el QR. Responde consultas, dónde para el 115, a qué hora se puede, Sí, todo, absolutamente todo. No, sí, es cierto, pues se generan un montón de preguntas, no me molesta para nada, al contrario, lo había puesto, en realidad. ¿Estaba puesto? Estaba puesto al final de todo. Al final estaba. Pregunten lo que necesiten, el QR y está, si no, en Instagram. Lo que sea que surja, porque en realidad va decantando en el momento, por una cuestión de tiempo y también por una cuestión de que muchas cosas quedan después procesando en la cabeza, algunos le surgen dudas, lo que sea. No me molesta para nada. Escríbanme, pregúntenme lo que sea. Las mismas preguntas que surgieron acá, no me molesta para nada que... O para ir a clubes también, si específicamente por ahí hay algo puntual que quieren ir a laburar en uno de los clubes también. Andrés siempre está disponible para todo. Sí, al final estaba. En algún momento vamos a... Sí, si no, es buscar a Andrés al lado, aparece enseguida. Yo lo empecé, mira, entonces no te seguía, te empecé a seguir recién. Te seguía de la cuenta de rugby, no de la mía. Me di cuenta que tenía un seguidor. Sí, Andrés, nuevo. decirle para los chicos que también está Ahí en está. TikTok. TikTok para los Ahí está, chicos. ahí está. ¿TikTok? Sí. Sí, ¿cuál era? Andrés al lado, Andrés al lado. Ahí está. Bueno, un aplauso para